Muy buenas noches a todos. Gracias a la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis por esta gentil invitación a participar en la coordinación de este webinar. Un tema importante porque sabemos que la anticoncepción es fundamental en la vida de la mujer en todas las etapas. En la noche de hoy vamos a hacer énfasis en una de estas etapas de la vida, como es la transición a la perimenopausia. Vamos a tener dos conferencistas, excelentes ambos, venezolanos, como veremos uno prestado temporalmente a Colombia y el otro uno de estos jóvenes talentos muy buenos. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación. Ya va que veo que no se ve la pantalla. Avísenme si ven la pantalla. Sí, doctora, estamos viendo su pantalla. Entonces, como les mencionaba, en este webinar vamos a hablar de anticoncepción en la perimenopausia, que es el tema global del webinar, el cual lo vamos a dividir en dos conferencias. La primera conferencia, a cargo del doctor Alexander Mendoza, va a ser todos los aspectos generales de los anticonceptivos en esta etapa de la vida. El doctor Mendoza es médico cirujano egresado de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Hizo su especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Domingo Luciani de la Universidad Central de Venezuela. Fellow en mastología, fellow en endocrinología de nuestro Hospital Universitario de Caracas. Y como les dije, él está ahorita prestado temporalmente a Colombia. Allí se desarrolla como especialista en endocrinología ginecológica y fertilidad en el CELAGEN, que es el Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida. Además, en Clínicas Sanitas en Bogotá y en la Clínica Chía en Cundinamarca, Colombia. Posteriormente, vamos a tener la presentación de este joven talento, el doctor Manuel Perosa, quien nos va a hablar específicamente de esta opción nueva para la perimenopausia, el anillo vaginal anticonceptivo mensual. Hace unos años tuvimos la oportunidad de tenerlo en el país, por años como todo desapareció. Ahora tenemos un nuevo anillo vaginal anticonceptivo y sobre esto nos va a hablar el doctor Manuel. El doctor Manuel es médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela de la Escuela José María Vargas, es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Domingo Luciani, se desempeña como adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Militar Vicente Salas, es médico especialista en ginecología y obstetricia del Centro de Altamira, el Centro Clínico Vista California, Policlínica Metropolitana. Recientemente miembro titular de nuestra Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, representante venezolano para la FIGO en los años 2018-2022 y actualmente desempeña el cargo de director médico de la empresa farmacéutica Chemical Mate. Quiero agradecer además de eso vemos a todos ustedes por acompañarnos hoy en la noche y también a Laboratorio Chemical Dampe, que nos ha dado el apoyo logístico para este webinar. Quiero agradecerles a todos y pedirles por favor que todos mantengan sus cámaras apagadas porque vemos varias imágenes en la pantalla y mantengan sus micrófonos apagados. Al final de las dos conferencias vamos a tener un espacio para sus preguntas. Pueden hacerlas a través del chat a medida que vaya evolucionando cada una de las conferencias. Bueno, sin más preámbulos, voy a dejar de compartir mis pantallas para dar paso al doctor Alexander Mendoza. ¿Me escuchan? Sí, Alexander, adelante, te escuchamos. Bueno, voy a empezar a compartir. ¿Me avisan si la imagen se ve? Se ve muy bien. Perfecto.
Bueno, vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Antes que todo, debo dar las gracias a la Sociedad Venezolana de Menopausia por la oportunidad y por crear estos espacios de educación médica continua que son tan útiles para todos nosotros. Igualmente a la doctora Rita Pizzi por su gentil presentación y al laboratorio patrocinante de la actividad. Igualmente, como lo dije anteriormente, gracias por también crear estas oportunidades. Debo declarar que no tengo ningún conflicto de interés en esta oportunidad. Bien, vamos a comenzar la charla titulada Anticoncepción hormonal en la transición menopáusica. Voy a pasar al modo presentación. ¿Se ve bien? Sí, adelante. Perfecto, ok. Bueno, vamos a iniciar aclarando unos conceptos básicos, ¿ok? Que son, digamos, están muy claros para todos, sin embargo, nunca está de más clarificarlos. La menopausia es el cese permanente de la menstruación causado por el cese de la función de los folículos ováricos y el diagnóstico lo vamos a hacer de forma retrospectiva después de 12 meses consecutivos de amenorrea secundaria. La perimenopausia lo vamos a referir como al periodo de transición menopáusica y al año posterior a la última menstruación. Y este periodo justamente de transición es un periodo variable que puede durar entre 2 a 8 años previos a la menopausia. Una edad promedio, la cual va a variar de país a país, pero aproximadamente entre 45 y 47 años de edad, con una duración media de 4 años. Se va a caracterizar de forma clínica por la irregularidad menstrual que va a terminar con el último sangrado. Y desde el punto de vista bioquímico, vamos a ver caída de los niveles de inhibina B y un progresivo aumento de la FSH. Es importante aclarar que desde el punto de vista fisiológico, ya desde el inicio de la etapa embrionaria, del embrión 5 o 6 semanas, cuando empieza la migración de la célula de la cresta neural para formar todo lo que es la gónada, vemos cómo ya desde la semana 16 a 20 contamos con aproximadamente 6 a 7 millones de ovocitos. Luego, durante el nacimiento, quedan 1 o 2 millones. En la pubertad, 500.000 y para los años fértiles, aproximadamente se contarán entre 400 a 500 que son los que ovularán. Y ya para la menopausia es cuando la pérdida de estos ovocitos se hace crítica y se cuenta con aproximadamente menos de 1000. Este proceso de pérdida progresiva desde la etapa embrionaria hasta la menopausia ocurre por un proceso denominado apoptosis y esta pérdida está regulada por genes localizados en el segundo brazo, en el segundo cromosoma X, en las regiones específicas 13-21, 24-26 del brazo largo y en la región 1 del brazo corto. Definitivamente, todo esto va a ir causando una disminución progresiva de estos ovocitos, lo cual se va haciendo más marcado después de los 40 años por este proceso de apoptosis acelerada que está genéticamente programado y además está hormonalmente determinada. Al final, lo que logramos es, o lo que ocurre es que hay un aumento de la FSH, una disminución de la inhibina, y al principio, con este aumento de la FSH, vemos que hay un aumento del estradiol, un aumento del reclutamiento folicular con aceleración en su maduración. Y esto ocasiona sangrados irregulares y ciclos cortos. Lo primero que se acorta es la fase lútea. Es importante que cuando hablemos de anticoncepción hormonal en la transición menopáusica, tengamos muy presentes los criterios médicos de elegibilidad de la OMS para la selección de un adecuado método anticonceptivo. Y estos criterios nos hablan de que en mujeres mayores de 40 años, generalmente cuando se selecciona un método anticonceptivo para uso de estas pacientes, suele ser categoría 2. Debemos considerar que durante la transición es muy probable, muy común, que existan comorbilidades asociadas, como la obesidad, la hipertensión arterial, antecedentes personales y familiares de otras enfermedades. Debemos interrogar sobre el hábito tabáquico, igualmente
si existe o no la presencia de diabetes, lipidemia y migraña. Todo ello para poder seleccionar el método más adecuado. ¿Qué características o qué condiciones debemos considerar a la hora de nosotros seleccionar un método para una mujer en esta etapa de la vida? Primero, su efectividad, que sea altamente efectivo, que alivie los síntomas climatéricos, que conserve la masa ósea y que no eleve aún más el riesgo cardiovascular ya determinado por la edad. Y tomando en cuenta que debemos realizar una adecuada consejería y una individualización de cada paciente. Definitivamente, todos los estudios hablan de que debemos considerar todas estas condiciones para nosotros poder elegir un método. Inclusive podemos también, si la paciente tiene algún signo, síntoma de hiperandrogenismo, tomar en cuenta la composición del mismo para poder ayudar a estos síntomas. ¿De qué disponemos? Disponemos de los métodos orales, ya sea combinados o las mini píldoras, los transdérmicos como los parches anticonceptivos, los inyectables, ya sea los combinados mensuales, los solo progestágenos, los vaginales como los anillos vaginales, intrauterinos, los sistemas intrauterinos que liberan levonorgestrel y también los diferentes implantes subdérmicos con diferente composición y de diferente duración. El componente estrogénico viene dado por etinilestradiol o, más recientemente, ya hay anticonceptivos con valerato y emidrato de estradiol. Y el componente progestacional es muy variado y está compuesto de una gran cantidad de progestágenos, los cuales, según su clasificación, van a tener determinadas propiedades. Recordemos que los progestágenos son moléculas que son capaces de unirse a diferentes receptores, al receptor de progestágeno, al receptor de andrógeno, al receptor de aldosterona, y son capaces de comportarse bajo la forma de agonistas o antagonistas, y es de allí que deriva sus diferentes propiedades. También es importante mencionar la clasificación de los anticonceptivos. Primera generación, que tenían una dosis muy alta de etinilestradiol. Los de segunda generación ya con dosis mucho más bajas, los de tercera con dosis ya de menos de 30 de etinilestradiol y haciendo referencia ya a qué progestágeno contenían, desogestrel o gestodeno, y hablamos en general de anticonceptivos de baja dosis, todos los que están por debajo de 50 de etinilestradiol. De la misma manera vienen diferentes esquemas 21-7, 24-4, 84-7, los trifásicos, los multifásicos o también denominados de régimen dinámico y los esquemas 26-2. Definitivamente, a la hora de escoger un anticonceptivo durante la transición menopáusica tenemos que considerar la dosis, porque diferentes estudios hablan de que cuando a menor dosis de etinilestradiol podemos tener una mayor incidencia de sangrados irregulares o SPOTIT durante esta etapa. Igualmente, considerar la densidad mineral ósea o la conservación de la masa ósea y el uso de los anticonceptivos. Vemos que los diferentes estudios avalan que el uso de los anticonceptivos orales combinados pues mantienen una adecuada masa ósea durante esta etapa de la vida. Igualmente, en relación a este tema, en mujeres mayores de 40 años, el uso de los anticonceptivos ha determinado que va a reducir la desmineralización y puede incrementar incluso la densidad mineral ósea. Hablan de hasta con dosis tan bajas como de 20 microgramos. Sin embargo, pues no hay una evidencia, digamos, muy dura que hable de que reduzca el riesgo de fractura previo a la menopausia. El anticonceptivo combinado usado después de los 40 años puede reducir la incidencia de fractura en cadera, aunque esto no se ha demostrado con las píldoras de baja dosis. Igualmente, debemos considerar otros temas como los riesgos de diferentes cánceres ginecológicos, como el cáncer endometrial y el uso de anticonceptivos en la transición. Vemos como los diferentes estudios han determinado que en usuarios de anticoncepción oral se ha visto una reducción de hasta el 40% de cáncer endometrial y este efecto persiste hasta por 15 años luego de descontinuar los anticonceptivos. En relación al cáncer de mama y
es un tema pues tan controversial, y el uso de anticonceptivos en la transición, definitivamente la incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes es baja, pero sabemos que a medida que se incrementa la edad, pues también sube el riesgo. El riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama en las mujeres entre 40 y 50 años es de aproximadamente 1,63 y se puede incrementar con la presencia de factores de riesgo, ya sea personales o ya sea familiares, lo cual es importante interrogar a la hora de nosotros elegir el método. Igualmente, ha habido una muy mala publicidad de la terapia hormonal de reemplazo sobre el riesgo de cáncer de mama, y esto ha hecho que muchas mujeres mayores de 40 años tengan temor de tomar anticonceptivos u hormonas para esta etapa de la vida. Una mujer de 40 años o más debería ser informada que el efecto del anticonceptivo sobre el riesgo de cáncer de mama es muy pequeño, y la evidencia sugiere que este riesgo sobre el cáncer de mama en la transición es de 1,24 y se reduce a lo normal a los 10 años de suspender el anticonceptivo. Esto es importante aclararlo. De los datos disponibles no hay evidencia de que la duración en cuanto al uso, la historia familiar, la edad, el inicio y el tipo de hormonas tenga un impacto del efecto del anticonceptivo sobre el cáncer de mama. Igualmente, otro tema que preocupa en este momento de la vida es el cáncer de ovario. Y toda la evidencia científica habla que el uso de anticonceptivos orales combinados va a reducir de forma significativa el riesgo de cáncer de ovario, y mientras mayor es el tiempo de uso, mayor es la reducción. En los diferentes estudios y reanálisis, específicamente este que revisé de 45 estudios, se encontró que en 5 a 9 años de uso de anticoncepción hay un riesgo relativo de 0,64 y que cuando se sube a 15 años de uso o más, este riesgo cae a 0,59. Vemos que hay un efecto protector, y este efecto protector puede persistir por más de 30 años, y se estima que los anticonceptivos podrían prevenir más de 30.000 cánceres de ovario en todo el mundo en las próximas décadas, lo cual es importante que también se los expliquemos a las pacientes. En cuanto al cáncer de cuello uterino y el uso de ACOS en la transición, el riesgo de cáncer cervical se incrementa con el uso de anticonceptivos sobre los 5 años. Esto es un hecho que es importante conocer. El mecanismo biológico de este aumento, pues no lo comprendemos del todo. Se piensa que el anticonceptivo podría actuar como un cofactor sobre el virus del papiloma humano, pero todavía no está establecido este mecanismo. Algunos estudios caso control encontraron un riesgo relativo de 2,82 en usuarias de ACO entre 5 y 9 años en comparación a la no usuaria. Y este aumentó a 4,03 después de los 10 años de uso del anticonceptivo. Sin embargo, el riesgo disminuyó luego de 10 años de suspender el anticonceptivo. La edad pico del cáncer de cervical en países occidentales se ubicó más o menos entre los 30 y 35 años en promedio. Los programas de screening han logrado reducir de forma importante esta incidencia, especialmente en este grupo etario de 40 a 45 años. Otro tema importante que digamos nos preocupa a los médicos que estamos indicando anticonceptivos en esta etapa de la vida es el riesgo cardiovascular, ¿no? Y en cuanto al riesgo de tromboembolismo venoso, vemos que se incrementa de 3 a 6 veces en usuarios anticonceptivos. Sin embargo, el riesgo absoluto es muy bajo, ¿ok? Como lo vemos acá, de 15 a 30. Existe un moderado incremento de riesgo de tromboembolismo con la edad en usar anticonceptivo en mujeres en el grupo de 40 a 48 años. Es aproximadamente 18 eventos por cada 100.000, el doble que en mujeres de 20 a 24 años. Sin embargo, debemos considerar los factores de riesgo adicionales a tromboembolismo venoso, como lo son la presencia de trombofilia, la cual contraindica de forma absoluta el uso anticonceptivo, el tabaquismo, que debemos valorar, por supuesto, y poner en una balanza el riesgo-beneficio, sobre todo en pacientes que consumen cigarrillos con una alta frecuencia y en alta cantidad, la presencia de obesidad, hipertensión y diabetes. Definitivamente debemos tener en cuenta todos estos factores a la hora de indicar un anticonceptivo con hormonas
en este grupo etario, porque podríamos estar incrementando el riesgo cardiovascular general. Y este riesgo de tromboembolismo es mayor durante el primer año de uso, y pudiera ser que esté relacionado con alguna trombofilia que no esté diagnosticada, ¿no? Acá vemos también el riesgo de infarto al miocardio, vemos cómo en menores de 35 años y mayores de 35 años, vemos como menores de 35 años en pacientes no fumadoras y no fumadoras con alto riesgo es bajo, se incrementa cuando le agregamos el anticonceptivo y se incrementa aún más cuando sumamos factores de riesgo, fumadoras y pacientes con anticoncepción oral combinada. Definitivamente, el hábito de tabaco es un factor de riesgo que debemos tratar de evitar en nuestras pacientes o por lo menos estimular a que se deje, ¿no? Acá vemos otra gráfica que habla del mismo incremento y con otros métodos, no solamente con los orales combinados, sino con los inyectables inclusive, ¿no? Definitivamente, en mujeres, en este grupo etario, en donde no tenemos, tenemos unas dislipidemias conocidas, tenemos obesidad, pero factores cardiovasculares pues bien controlados, generalmente la categoría de recomendación o de uso es categoría 2, lo cual no los contraindica. Vemos cómo esta categoría puede elevarse cuando vemos que hay una sumatoria de factores cardiovasculares, y lo cual hace que su uso sea, digamos, inaceptable, ¿no? Categoría 3-4 es prácticamente contraindicado el método, ¿no? Y vemos cómo en condiciones como la diabetes, sobre todo diabetes controlada, por decir algún ejemplo, categoría 2, categoría 1, dependiendo del método, y vemos cómo igual el hábito tabáquico, pues dependiendo si es menor o mayor de 35 años y dependiendo del tipo, del número de cigarrillos, también lo puede contraindicar y eleva el riesgo, ¿no? Y eleva las alarmas. En cuanto a las píldoras combinadas, podemos decir que si la mujer es no fumadora, es mayor de 35 años y no tiene factores de riesgo, estas píldoras orales de baja dosis, así como también los parches anticonceptivos y el anillo vaginal, son excelentes opciones, ya que cumplen con la mayoría de los requisitos para ser considerados métodos ideales. En las no fumadoras sin enfermedad cardiovascular pueden seguir usando estos métodos hasta la menopausia, ya que los beneficios superan a los riesgos. Las píldoras de solo progestágeno, llamadas también milipíldoras, pueden ser muy útiles en la transición menopáusica. Ellas vienen en varias presentaciones, varios regímenes y proporcionan beneficios además no contraceptivos. La mayoría de ellas van a contener un progestágeno de segunda generación, como levonorgestrel, norestirona y sus derivados, y proporcionan una buena eficacia anticonceptiva en mujeres mayores. Aunque debemos tener en cuenta la ventana de inhibición de la ovulación, debe tomarse dentro de las 3 horas al mismo tiempo todos los días. Existen diferentes progestágenos en estas minipíldoras, entre ellos el desogestrel, vemos que inhibe la ovulación con una ventana de uso de 12 horas, aunque los estudios no han evidenciado una ventaja sobre los otros progestágenos. Y debemos hablar de las nuevas minipíldoras que contienen solo drospirenona. Ellas han surgido como una excelente opción o alternativa. Ellas presentan, según los trabajos actuales, un mejor patrón de sangrado que los anteriores progestágenos. Poseen una ventana más amplia en relación a la inhibición de la ovulación, por ende, un manejo de los olvidos un poco más flexibles. Y además, se suman las ventajas ya conocidas de la drospirenona como un progestágeno antagonista del receptor de aldosterona y además también del receptor de andrógeno. Alguna desventaja en general del uso de las minipíldoras es el hecho de que la mayoría no proporciona un adecuado control de ciclo y las pacientes pueden experimentar más irregularidad menstrual y, por supuesto, al no contener estrógenos, no mejoran los síntomas climatéricos. Sin embargo, en relación a el control del ciclo,
los estudios revelan que las que contienen solo drospirenona presentan un mejor patrón de sangrado que los demás progestágenos, ¿no? Ellas constituyen una excelente opción en mujeres mayores de 35 años, sobre todo si son fumadoras y con factores de riesgo cardiovascular. Y la única contraindicación, digamos, al uso de minipíldoras en mujeres mayores de esta edad es el hecho de que hayan tenido el antecedente de cáncer de mama. Igualmente, los implantes subtérmicos en sus diferentes presentaciones, ya sea que contengan etonogestrel o levonorgestrel, para su uso por 3 o 5 años, pueden ser considerados como una opción segura, ya que ofrecen una anticoncepción a largo plazo, efectiva, no usuaria dependiente. En algunas mujeres se ha reportado que puede mejorar síntomas como sangrado uterino abundante y dismenorrea. En otras pueden aparecer síntomas como cefalea, sangrado anormal y depresión. Esto va a ser, por supuesto, individual para cada paciente. Un tema que ha sido controversial con respecto al uso de los implantes subtérmicos en la transición es el hecho de que tengan algún impacto negativo sobre la densidad mineral ósea, pues diversos estudios clínicos han demostrado que esto no es así. Alguna desventaja es que se necesita profesional entrenado para su inserción y retiro, y lamentablemente no hay suficientes estudios de estos métodos en la transición menopáusica. Igualmente tenemos las inyecciones de solo progestágeno, tenemos el acetato de medroxiprogesterona en forma de apósito, el enantato de noritisterona. En mujeres mayores de 40 años también se pueden considerar una opción anticonceptiva, y la OMS la clasifica como categoría 2 al no contener estrógenos. También pueden proporcionar algunos beneficios adicionales como mejoría de la dismenorrea y del sangrado uterino abundante. Sin embargo, algunos estudios, solo algunos han reportado algún efecto deleterio sobre la masa ósea a largo plazo, teniendo en cuenta también el impacto que pueden tener sobre el peso y el metabolismo cardiovascular, lo cual tenemos que considerar a la hora de decidirnos por este método. Los anillos vaginales, estos son métodos muy interesantes. Fíjense que fueron aprobados por la FDA en el año 2001 para su uso. Contienen etonogestrel y etinilestradiol en un sistema que libera 20 microgramos de etonogestrel y 15 de etinilestradiol en un esquema de 3 semanas, 21 días. Estas hormonas son absorbidas por la mucosa vaginal y van a pasar directamente a la circulación. Los estudios sugieren un alto rango de eficacia y aceptación por parte de la usuaria, con pocos efectos colaterales. Ha reportado igualmente un adecuado control del ciclo menstrual del sangrado en estos estudios, incluso mejor que los anticonceptivos cuando se compara con los regímenes 21-7 o los regímenes continuos. Fue seguro para muchos estudios en mujeres mayores con diabetes tipo 1. Se demostró que no ejerce un efecto negativo sobre lípidos y carbohidratos ni factores de coagulación. Estos anillos tienen una menor exposición sistémica al etinilestradiol. Se habla de que aproximadamente hasta un 50% menos en relación con el uso de los anticonceptivos orales combinados de 30 microgramos de etinilestradiol. Sin embargo, a pesar de este hecho, van a poseer los mismos riesgos y beneficios que los anticonceptivos orales combinados. Faltan muchos estudios para nosotros poder, digamos, decir que es un método indicado para la transición menopáusica. Sin embargo, todos los hechos mencionados anteriormente pues hablan de que sí puede ser. Sin embargo, no hay estudios específicos en este momento de la vida, y pues digamos, la recomendación es que surjan más investigaciones sobre este método en la transición, ¿no? Igualmente tenemos otro método muy, digamos, promisorio y llamativo, como es el parche anticonceptivo. Pues el parche, pues hasta donde conozco hay un solo parche anticonceptivo que tiene más o menos 20 centímetros cuadrados,
es un combinado, comprende etililestradiol y norgestromina en estas dosis. Tiene algunas ventajas y desventajas, considerándolo un método que no es tan usuario dependiente. Sin embargo, igual tiene las mismas indicaciones y contraindicaciones que los anticonceptivos orales. Se habla de un mayor índice de cumplimiento por el hecho de ser un método que permanece pegado a la piel durante 7 días y se va cambiando cada 7 días, lo cual hace que las fallas dependientes del usuario puedan ser menores. Tiene algunas desventajas en mujeres que viven en climas muy calientes, como es que se puede despegar, en mujeres que tienen actividad física intensa por el tema de la sudoración, y también pueden hacer alergias al sistema adhesivo que él contiene, ¿no? Luego tenemos acá el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel, que surge como una excelente opción anticonceptiva durante la transición. Acá vemos su mecanismo de acción, básicamente liberación de un progestágeno que es el levonorgestrel en la cavidad uterina. Durante el primer año libera 20 microgramos día, durante el segundo año baja a 15 y hasta el séptimo año 12. La FDA acaba de aumentar su eficacia anticonceptiva hasta 6 años, ¿no? Sin embargo, vemos que hasta el séptimo año tiene una liberación bastante adecuada, lo cual pudiera garantizar la protección endometrial que necesitamos en este momento, ¿no? Él presenta un adecuado control de sangrado menstrual abundante y de la dismenorrea, lo cual son problemas muy comunes en la transición. Además, ofrece bajo impacto metabólicos sobre algunos parámetros, como lo es el perfil lipídico y el metabolismo de carbohidratos. Y también ha demostrado en los diferentes estudios una adecuada protección endometrial cuando lo combinamos con estrógenos por cualquier vía, ya sea orales o transdérmicos, ¿no? Suele ser el complemento ideal o un complemento muy aceptado en mujeres que tienen útero, por supuesto, ya que proporciona una amenorrea al año casi en el 80% de las pacientes, atrofia endometrial, evita los efectos secundarios dependientes del progestágeno, y hay muchos trabajos que han comparado el uso del sistema intrauterino del levonorgestrel con diferentes regímenes de terapia hormonal, y las conclusiones siempre han sido las mismas, que el sistema provee una adecuada protección endometrial, un grosor endometrial adecuado, evita la hiperplasia endometrial que puede ser ocasionada por el progestágeno que estamos dando en la terapia hormonal de reemplazo, un adecuado control de sangrado y, lo más importante, pues al final las pacientes caen en amenorrea, lo cual es muy deseable en esta etapa de la vida. Otra de las preguntas que podemos plantearnos es cómo hacer el switch o el cambio de una paciente que viene de su vida reproductiva con un método anticonceptivo, cómo cambiarla, cómo darnos cuenta de que ya puede necesitar terapia hormonal de reemplazo. Definitivamente, si estamos usando métodos en el cual tenga algún momento de privación, como un esquema de anticoncepción 21-7, 21-4, la aparición de síntomas vasomotores y la no existencia de sangrado de privación al interrumpir estos anticonceptivos pudiera ser un parámetro a tomar en cuenta para tomar esta decisión. Sin embargo, esto no es definitivamente muy confiable, ya que no todas lo presentan, y tampoco va a predecir la aparición de ovulaciones futuras. Definitivamente, lo más confiable es medir la FSH de forma seriada y teniendo como un punto de corte valores mayores de 40 miliunidades sobre mililitro como patrón para definir que ya estamos ante la presencia de una falla ovárica y que la paciente ya no necesita anticoncepción, sino ya podemos pasarla a la terapia hormonal de reemplazo. Bien, esto era todo lo que les traía por el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y de su grado. Los dejo acá con
nuestra aula magna de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Cultural de la Humanidad, deleite de todos. Gracias por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alexander Mendoza por su excelente presentación. Y a continuación vamos a darle entonces las pantallas y el audio al doctor Manuel para que nos hable sobre esta nueva opción en la transición, el anillo vaginal. La audiencia es suya, Manuel. Bueno, muy buenas noches para todos. Quería primero que todo agradecerle a la doctora Rita Pizzi por la presentación inicial y a la Sociedad Venezolana de Osteoporosis y Menopausia por permitirnos este espacio el día de hoy y de educación médica continua. Agradecerle a todos los participantes, ya somos 194 personas conectadas que están interesadas en este tema que es muy importante que estemos tocando el día de hoy y que todavía hay desconocimiento y miedo en la indicación de los anticonceptivos en esta etapa llamada transición menopáusica. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Quisiera también agradecer y felicitar de una vez al doctor Alexander Mendoza por su excelente conferencia. Y voy a empezar a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Por favor, doctora. ¿Me escuchan? Todavía no se ve, doctor Perosa. Ok. Ya la vamos a volver a compartir. ¿Ya se ve? Ahora sí, adelante. Ok, bueno, primero que todo quería dar unas palabras y presentarme para la audiencia que no me conozca. Yo soy el doctor Manuel Perosa, soy médico especialista en el área de ginecología obstetricia y actualmente tengo el cargo de director médico de Chemical Dampe. Chemical Dampe, para que quienes no lo conozcan, es una empresa farmacéutica venezolana con alianza estratégica con un laboratorio internacional con sede en Bélgica llamado Mitra Pharmaceutical. Mitra, que es este logo que vemos aquí abajo, es un laboratorio especializado en biotecnología, de investigación y desarrollo en especialidades de la salud sexual femenina, que tiene un compromiso principal en conjunto con Chemical Dampe, que es nuestra casa de representación en Venezuela, que tiene una misión, que es ofrecer los productos innovadores y bioequivalentes al alcance de la mujer venezolana. Entonces me parece que es una oportunidad para reconocer a este laboratorio por todo el esfuerzo que está haciendo porque las cosas sigan ocurriendo en Venezuela, no solo apoyando la educación médica continua como el día de hoy, sino también trayendo estos productos de alto nivel bioequivalentes para la salud sexual femenina. Bueno, vamos a empezar hablando con un interrogante importante, dándole continuidad a la conferencia anterior. Vamos a hablar sobre el anillo vaginal anticonceptivo combinado mensual. Nuestro anillo vaginal se llama MyRing, que ya actualmente está disponible en todas las farmacéuticas y las farmacias principales, Farmatodo, Locatel y todas las principales del país. Así que ya una vez que escuchen la conferencia, pues pueden indicarlas a sus pacientes, no solo en la transición a la menopausia, sino a sus pacientes adolescentes y en la adultez mayor, pues entonces puedan indicarlas también con toda la seguridad del mundo de que van a encontrar el producto. Entonces, bueno, vamos a comenzar la conferencia. No está rodando, ¿verdad? Sí. No rueda la presentación, ¿verdad? Disculpen. No, doctor. Ok, déjeme salir un momentico y volver a ingresar porque a veces sucede esto con la plataforma. Ok, bueno, ¿de qué hablaremos el día de hoy? Ahí ya se está viendo, está rodando. Sí, adelante. Vamos a hablar sobre un poco del mecanismo de acción del MyRing, que es el anillo vaginal combinado anticonceptivo mensual. Vamos a hablar un poco sobre su prospecto, cómo es la forma de uso. Y vamos a hablar sobre los trabajos de investigación previos que respaldan la fuerza de este gran anticonceptivo que tenemos ya en Venezuela como realidad. Entonces, ya el doctor Alexander se me adelantó, pero antes de hablar del anillo en transición a la menopausia, debemos volver a definir, sobre todo para los que se conectaron un poquito más tarde, qué es la perimenopausia. La perimenopausia, en palabras coloquiales, significa alrededor de la menopausia.
Y esto empieza en la etapa de la transición a la menopausia y termina 12 meses después de la última regla. ¿Qué es la transición a la menopausia? La transición a la menopausia es ese periodo variable, como dijo el doctor, de 2 a 8 años previos a la menopausia, con una duración aproximada en los trabajos de investigación de 4 años, en las edades promedio de 45 y 47.5 años. Va a estar caracterizada principalmente por la irregularidad menstrual, que termina con el último sangrado, y el comienzo de los síntomas vasomotores que afectan la calidad de vida de las pacientes, así como también trastornos del humor y del ánimo y trastornos del sueño. Y bioquímicamente está demostrada por la elevación de la FSH e inhibina. Entonces, nos vamos a plantear la primera cuestión. ¿Por qué dar anticoncepción en la transición? Bueno, primero que todo debemos prevenir embarazo. Debemos saber que es verdad, todos los trabajos de investigación dicen que disminuye a un 10% las probabilidades de que puedan ocurrir embarazos, pero son embarazos complicados. Se sabe que después de los 40 años la función folicular ovárica está en degeneración y pues la calidad también del ovocito. Por lo tanto, las anomalías cromosómicas de esta etapa son bastante frecuentes, las anomalías de la placentación, los partos pretérminos con todas sus complicaciones que él lleva, sobre todo en este recién nacido que va a tener una mayor mortalidad los primeros 5 años de vida. Y pues también debemos saber que los trastornos del síndrome metabólico en el embarazo, diabetes gestacional y trastornos de hipertensión en el embarazo también son más frecuentes. Entonces debemos prevenir embarazo en estas pacientes. Debemos contrarrestar los deterioros de la calidad de vida que producen los sofocos, los bochornos y el insomnio de estas mujeres, al igual que las irregularidades menstruales, y debemos disminuir el riesgo de las enfermedades crónicas, como lo mencionó anteriormente el doctor Alexander. Y debemos evitar los efectos adversos de algunos anticonceptivos, como se han demostrado en algunos estudios, como el acetato de medroxiprogesterona, que sí hay, es verdad que está la controversia, pero sí hay estudios bastante con estadísticas significativas de que disminuyen la densidad mineral ósea. Entonces, ¿cuál es el método anticonceptivo ideal? El que sea altamente efectivo, capaz de mejorar los síntomas del climaterio, capaz de controlar y regularizar los sangrados uterinos y que conserve la masa ósea y no eleve más el riesgo cardiovascular. Esto es importante el ojo que les coloco aquí, porque no existe un método ideal, cada paciente es un individuo y por lo tanto se debe individualizar cada uno de los casos. Debemos guiarnos por los factores de riesgo cardiovasculares y los criterios de elegibilidad de la OMS que fueron mencionados anteriormente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del Myring? Es el mismo mecanismo de acción que tienen los anticonceptivos orales combinados o todos los anticonceptivos combinados. Él va a sus dosis muy bajas de etinilestradiol y de etonorgestrel, va a inhibir los picos de la LH y a inhibir los picos de la hormona luteinizante, por lo tanto va a inhibir la ovulación. Y al inhibir la ovulación, vamos a disminuir o evitar el posible fecundación. Por otro lado, va a disminuir el espesor del moco cervical. Esto va, va a aumentar el espesor del moco cervical. Esto va a formar una especie de tapón a nivel del sistema reproductor que va a evitar el ascenso del espermatozoide y por lo tanto evita la fecundación. Y por otro lado, produce una atrofia endometrial inhibiendo la proliferación del endometrio y por lo tanto inhibiendo la implantación. El prospecto del Myring es como ustedes lo ven, es un anillo incoloro, transparente y flexible con un diámetro exterior de 54 milímetros y un diámetro de sección transversal de 4 milímetros, que es más, el diámetro de sección transversal es el grosor. Cada anillo va a estar envasado en un sobre de aluminio que se puede o no volver a cerrar y es de forma hermética. El sobre está envasado en una caja de cartón impresa. Cada caja contiene un anillo y cada anillo va a contener etonorgestrel de 11.7 miligramos y etinilestradiol de 2.7 miligramos. La liberación diaria de estas dos hormonas es correspondientemente de 0,120 miligramos de etonorgestrel y de 0,015 miligramos de etinilestradiol durante 24 horas, durante 3 semanas de uso. El excipiente, que es de plástico, es un copolímero de etinilacetato de 28% de acetato de vinilo y 9% de estearato de magnesio. El periodo de eficacia demostrado es de 24 meses, almacenado a no más de 25 grados centígrados. Esto es importante porque muchas veces con el anillo vaginal bioequivalente llamado NuvaRing, pues entonces se decía que se tenía que guardar en la nevera, pero no es estrictamente necesario, sino lo más importante es que sea almacenado en un lugar fresco, a no más de 25 grados y que sea protegido de la luz y de la humedad.
El anillo normalmente se utiliza durante un ciclo. Son 3 semanas de uso continuo del anillo vía vaginal, seguido de una semana sin el anillo, que es la semana de descanso. Esta es la presentación del anillo vaginal que van a encontrar en todas las principales farmacias del país. Y fíjense que cada caja contiene un anillo vaginal en un sobre de aluminio. ¿Cómo funcionan los anillos? Ya sabemos el mecanismo de acción, pero ahora es importante saber cómo hace el anillo para liberar las hormonas. Bueno, es a través de un proceso de difusión simple. Como todas las membranas del cuerpo humano, el núcleo del anillo, que es la parte interna del anillo, tiene la concentración máxima del medicamento, que va a pasar a través de una membrana que lo recubre y que va a secretarse de un medio de mayor concentración, que es el núcleo del anillo, a un medio de menor concentración, que sería en este caso el epitelio vaginal, donde se secreta y se absorbe y pasa de forma directa al torrente sanguíneo. En cuanto a la farmacocinética del Mayrin, está bien estudiada y demostrada por el estudio de Van den Hauwel y colaboradores, publicado en el 2005 en el Journal de Contraception, donde estudiaron las concentraciones séricas y curvas temporales del etenogestrel y etinilestradiol durante el uso del anillo vaginal del día 1 al 21, que es el uso previsto, y del día 22 al 35, que es el uso extendido. Fíjense que las concentraciones máximas ocurren una sola vez en el ciclo. En la curva de arriba, la curva en negro, es el etonorgestrel, que se demostró que alcanza su concentración máxima una semana luego de la inserción y va reduciéndose de forma gradual. Pero fíjense que es un pico que una vez que se alcanza se mantiene más o menos estable, sin fluctuaciones. Al igual que en la curva del etinilestradiol, que se demostró que la concentración máxima alcanza un pico de 2 a 3 días tras su inserción y va reduciéndose de forma gradual. Todo esto, en este estudio también se demostró que las bondades, la abundante vascularización de la vagina y su gran superficie de absorción, que está determinada de 60 centímetros cuadrados, permite la absorción rápida y constante del medicamento. Pero adicional a esto, con pocas fluctuaciones y llegando a las concentraciones máximas del medicamento con concentraciones más bajas. Este estudio es importante porque explica los pocos efectos secundarios que puede traer estas dosis bajas del medicamento y de absorción constante. Esto es un estudio muy importante de los picos hormonales durante el ciclo, que fue realizado por Alexander y colaboradores y publicado en el Fertility and Sterility en el 2004, que se llamaba o se titulaba ¿Por qué considerar la secreción vaginal de drogas? Ellos compararon por lo menos unas 850 mujeres que usaron usaron estos 3 métodos anticonceptivos: parches semanales, el anillo mensual y la píldora diaria, y midieron concentraciones máximas diarias de ese medicamento durante 3 ciclos. Fíjense los picos o las curvas que genera la píldora diaria. Fíjense cómo es el ascenso y descenso de las concentraciones máximas durante el día. Hay mucha fluctuación. En el parche semanal no tanto, pero de igual forma se sigue viendo, apreciando en las curvas las fluctuaciones. Y fíjense la casi nula fluctuación que tiene el anillo mensual. Esto favorece a que hayan menos síntomas o efectos adversos del medicamento. En cuanto a las ventajas, pues no requiere la toma diaria obligada, que sí requiere las píldoras. No hay una interferencia con la absorción gastrointestinal, es decir, esas pacientes con problemas gastrointestinales, problemas de reflujo gastroesofágico, problemas de pacientes con bariátrica inclusive, pues esto es un gran método para elegirla para estas pacientes. No hay un metabolismo de primer paso hepático. Hay una absorción rápida y completa de la medicación. Hay una utilización de bajas dosis con menos efectos adversos. Posibilita la liberación continua y constante de medicación. Ayuda a controlar los ciclos menstruales y disminuye el sangrado uterino abundante, pudiendo mejorar la hemoglobina por deficiencia de hierro en ciertas patologías. Es seguro y eficaz, con una efectividad del 99% usado correctamente, con un índice de Pearl de 0,65, que es una eficacia teórica. Y no afecta la fertilidad a largo plazo. Puede ayudar a disminuir los síntomas premenstruales de nuestras pacientes. En cuanto a las desventajas, no protege contra infecciones de transmisión sexual. Hay ciertas contraindicaciones para su uso en algunas mujeres, sobre todo son los criterios de elegibilidad de la OMS. Entre los efectos no deseados más comunes en los ensayos clínicos de todos los estudios es la cefalea, las náuseas, mareos, aumento de la sensibilidad mamaria,
cambios de humor, aumento de descargas vaginales y sangrado intermenstrual, también conocido como spotting actualmente por la clasificación de la SUA como una SUA-I, que es SUA iatrogénica. Su eficacia puede verse afectada si la paciente toma ciertos medicamentos, principalmente anticonvulsivantes, como el topiramato, por ejemplo, y ciertos antivíricos, sobre todo antivíricos usados como antirretrovirales para el HIV y hepatitis, por lo que debe hacerse un interrogatorio exhaustivo de nuestras pacientes durante la historia clínica. Y ciertas parejas masculinas, menos del 4% en todos los estudios, se han quejado de sentir el anillo durante el coito, aunque es muy infrecuente. En cuanto a los criterios de elegibilidad, son las categorías 3 y 4, las mismas para anticonceptivos orales combinados como anillo vaginal combinado. Pacientes con múltiples factores de riesgo para arteriopatía cardiovascular, antecedentes de primer orden o personales de trombosis venosa o trombosis pulmonar, pacientes con cáncer de mama, pacientes con tratamientos anticonvulsivos como mencionamos anteriormente o antivíricos, pacientes con diabetes pero descompensada, con nefropatía, retinopatía o neuropatía, mujeres en el puerperio menores de 6 meses posparto, son contraindicaciones del uso del mismo. ¿Cuándo usar entonces el MyRing en la transición menopáusica? Bueno, pacientes no fumadoras, mayores de 35 años, sin factores de riesgo cardiovasculares, que son las categorías 1 y 2 de la OMS. Es un excelente método por ser de muy bajas dosis de estrógenos. El doctor Alexander habló de la tercera generación de los anticonceptivos, cuando habló de que dosis bajas de anticonceptivos en general se consideran por debajo de 50, pero las de tercera generación son menores, iguales a 30. El MyRing, que es el anillo vaginal anticonceptivo, tiene 15, ¿ok? Y se libera diariamente a dosis muy bajas. Tiene menos efectos adversos por concentraciones plasmáticas más estables y es discreto. Entonces, esto nos abre un plantel para futuros y residentes que nos estén escuchando, futuro posible trabajo de investigación en únicamente mujeres en la transición menopáusica, porque es un excelente método, pero no tenemos suficiente respaldo científico, estudios de investigación amplios que nos permitan nosotros recomendarlo como nivel de evidencia 1, así que debemos seguir indagando en esto. ¿Cómo se debe usar? Esto es importante porque hay muchos ginecólogos que se están conectando. Hace más de 5 años que no existen anillos vaginales en Venezuela y debemos volver a recordarlo, sobre todo para explicarlo de forma correcta a nuestras pacientes. El anillo siempre se abre la caja, se saca el estuche de aluminio que tiene y no se puede abrir con los dientes, porque con los dientes podemos, igual que el preservativo masculino o femenino, dañar el excipiente. Se debe abrir con las manos a través de la pestaña. Y las manos deben estar previamente lavadas con agua y jabón. Debemos tomar con el dedo índice y pulgar el anillo, como se ve en esta imagen. Hay 3 formas de colocarlo: con una pierna elevada, de cuclillas o en posición ginecológica. Se debe apretar por sus bordes o sus extremos laterales el anillo con el dedo índice y gordo, o pulgar, mejor dicho. Con la mano contraria, separamos los labios mayores y menores de la vulva. Y introducimos el anillo. El anillo se introduce inicialmente, como se ve en esta imagen que les estoy mostrando aquí, y posteriormente se introduce hasta lo máximo fondo posible vaginal. No importa la posición final que quede el anillo, lo importante es que la paciente lo introduzca lo más al fondo posible y que no genere incomodidad ni dolor. El anillo, el etilenglicolato, que es el plástico que contiene este anillo, tiene la suficiente capacidad para adaptarse a la vagina. El anillo se debe dejar en su lugar durante 3 semanas y se debe colocar el primer día del ciclo, es decir, el primer día del sangrado menstrual. Al colocarlo de esta forma, no es necesario que la paciente se proteja con preservativo la primera semana, porque la estamos colocando el primer día del ciclo. Pero si la paciente va a hacer un quick press o un comienzo rápido del anticonceptivo fuera del primer día del ciclo, las buenas prácticas de anticoncepción sí recomiendan que, por las concentraciones máximas que vimos en el estudio de Vanden-Howell, se coloquen preservativos masculinos durante la primera semana de su uso. El anillo se debe, entonces retomamos aquí la imagen 4C, donde el anillo se debe dejar en su lugar después del primer día del ciclo menstrual durante 3 semanas, que son 21 días. Posterior a esto, se descansa 1 semana, es decir, el día 22 la paciente debe retirar el anillo y fíjense cómo es la forma de retirar. Se debe lavar las manos previamente con agua y jabón y se debe introducir el dedo índice de la mano más diestra, donde se palpa el borde posterior del anillo y se trata de enganchar y retirar. Realmente pareciera muy difícil la explicación, pero las usuarias lo reportan como fácil colocación y fácil extracción.
Es algo importante aquí, lo que estamos comentando, un aspecto técnico, que es la parte de si, ¿qué pasa, doctor, si la paciente expulsa el anillo o si la paciente se desea retirar el anillo? Bueno, el anillo puede estar por fuera de la vagina durante 3 horas sin afectar su efectividad. Entonces, la paciente cómodamente, si su pareja refiere que durante el coito siente el anillo, puede retirar el anillo durante 3 horas, que nunca un coito dura 3 horas, y posteriormente volverlo a colocar sin afectar su efectividad. Adicionalmente, si una paciente lo expulsa de forma espontánea, es considerado un efecto adverso y debe reportárnoslos a nosotros para hacer la farmacovigilancia correspondiente. Otra de las cosas que se han reportado en algunos estudios es la incapacidad que tiene la paciente en menos de 1%, se ha reportado, de extracción del anillo. En este caso debe acudir a su facultativo para que coloque un espéculo y vea qué es lo que está sucediendo. La mayoría de las veces de este 1% se dieron cuenta que la paciente expulsó el anillo y no se dio cuenta cuando lo expulsó. Entonces, ¿qué les traigo a colación? Les traigo a colación aquí el estudio que le dio la posibilidad a Mitra de la aprobación de la FDA y de la EMA, que es el estudio de bioequivalencia. Este estudio fue un estudio abierto, unicentro, aleatorizado, prospectivo, que se utilizó para evaluar la biodisponibilidad de la inserción del Mayrin, que es el producto de prueba de Novalón, versus el Nuvaring, que es el producto de referencia de Organon de los Estados Unidos, en mujeres sanas premenopáusicas. Se utilizaron alrededor de 46 mujeres premenopáusicas. Este estudio se llevó a cabo en Quebec, Canadá, donde se internaron desde 24 horas antes hasta 24 horas después de 2 ciclos menstruales, con el uso de 21/7 del anillo. Y se midieron concentraciones plasmáticas desde 24 horas antes hasta 24 horas después de los 2 ciclos plasmáticas de todas las mujeres durante todos los días. Y como fue un estudio, a la mitad de las mujeres se les dio Nuvaring y a la otra mitad de las mujeres se les dio Mayrin. Y pues luego esas concentraciones máximas se llevan a un criterio de bioequivalencia que se llaman concentraciones máximas cruzadas. Esas concentraciones máximas cruzadas, si están entre el 80 y el 150% de coincidencia, se puede determinar que el medicamento es bioequivalente y eso fue el resultado que tuvo este estudio. Entonces, esto es para darle el aval, la importancia que tiene este estudio para que usted pueda recetarlo mañana mismo si usted quiere en la consulta a sus pacientes. Ya es un producto bioequivalente al Nuvaring y que está disponible en todas las farmacias de Venezuela ahorita actualmente. Hay un estudio muy importante que no podemos dejar de mencionar, si estamos a hablar de anillo anticonceptivo, que es el estudio ETNA, que se llevó a cabo en España por Iñaki Leti y sus colaboradores, que fue el estudio de eficacia y tolerabilidad del anillo. Ellos estudiaron a las mujeres durante 6 ciclos menstruales, 896 mujeres en edad reproductiva, y las siguieron durante 6 ciclos y midieron la tolerabilidad a través de cuestionarios autollenables. Se dieron cuenta que se dieron cuenta que tras 6 ciclos, el 72% de las mujeres continuaron el anillo vaginal anticonceptivo. Solo el 5% de las mujeres presentaron sangrado intermenstrual a los 6 ciclos. 85% de las mujeres consideró el ABA como el mejor método tras su uso y el 30% ya eran usuarias habituales. Esto nos habla de que en Europa pues se usa mucho, es uno de los métodos anticonceptivos más frecuentes. ABA, que es el anillo vaginal anticonceptivo, fue bien tolerado por todas las usuarias. La tasa de abandono fue del 28%. Si usted está viendo esta conferencia y es médico, uno ve el 28% tasa de abandono y se asusta, pero realmente la tasa de abandono esperada en cualquier trabajo de investigación de anticonceptivos es entre el 20 y el 30%. 28% más bien para los que estamos trabajando en anticoncepción es bajo. Solo el 4% de usuarias y parejas manifestaron molestia durante el coito. No se produjo ningún embarazo en este estudio. Otro de los estudios importantes a nivel mundial fue el que se publicó en el European Journal de Contraception en el 2016 por Wang Feng Shang y sus colaboradores, donde estudiaron la eficacia y la seguridad del anillo vaginal Nuvaring, que es el bioequivalente del Mayrin, comparado con un anticonceptivo oral combinado a base de drospirenona y etinilestradiol. Esto estudiaron a mujeres en 13 ciclos durante un año, pudieron medir índice de PER y estudiaron 946 pacientes. O sea, un N bastante importante entre 18 y 40 años. Mujeres entre 18 y 40 años
732 pacientes fueron estudiadas con NuvaRing y 214 con el método anticonceptivo a base de drospirenona de etinilestradiol. Fíjense los índices de PER. El índice de PER de NuvaRing, aunque tuvo una mayor N, fue de 1,92. Y del anticonceptivo a base de ciprotetorona de 3,12. Ya va, espérense que se me pasó un momentico. La tasa de abandono del método fue del 28% para el grupo del anillo y del 35% para la píldora anticonceptiva, dada principalmente por sangrado intermenstrual y olvido de la toma. Esto lo vemos nosotros diariamente en nuestras consultas. Los pacientes se quejan de sangrado, de spotting, se quejan de sangrado intermenstrual y muchas veces se olvidan la toma. Doctor, me olvidé la toma, me la tomo de una vez, me la tomo o no, y esto hace que haya una falta de apego al método y que haya un abandono. Las tasas de abandono son mayores. Por otro lado, tenemos un estudio también llevado a cabo por Iñaki Leti y sus colaboradores, que es el estudio de España, Team 6, que fue un estudio transversal, multicéntrico, donde se estudiaron 9.700 mujeres entre los 18 y 49 años, donde ellos ya habían estudiado la buena tolerabilidad que tiene el anillo vaginal anticonceptivo en el estudio que traje a colación previamente. Pero ahora se querían preguntar cuáles eran los factores para cuales ellas elegían, bien sea la píldora, bien sea el parche o bien sea el anillo. Y se aplicaron cuestionarios autollenables. Ellos se dieron cuenta que la comodidad, la frecuencia de uso y la menor probabilidad de omisión inadvertida fueron las principales determinantes de la elección de los anticonceptivos, más que el perfil de la mujer. Y el anillo vaginal combinado obtuvo la mayor aceptación. Posterior a esto, hay un estudio que no podemos dejar de mencionar, que es el estudio Choice europeo, llevado a cabo en el 2012 por Bicher y colaboradores, donde se estudiaron, fue un estudio transversal de unas encuestas multinacionales realizadas en 18.787 pacientes en 11 países de Europa entre 2009 y 2010. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron el mismo cuestionario del Team 06, hicieron un cuestionario autollenable de por qué elegirían o el parche, o el anillo, o el anticonceptivo oral. Posterior a esa encuesta o interrogatorio de por qué elegirían el método, hicieron un asesoramiento profesional de cada uno de los métodos. Y posteriormente a ese asesoramiento, hicieron nuevamente la encuesta. El 47% de las mujeres eligió el anticonceptivo distinto al que habían elegido inicialmente luego de la asesoría. Esto es casi la mitad de las pacientes eligieron otro método distinto al que habían elegido y defendido en la primera evaluación. Aumento del porcentaje del uso de anillo y parche posterior al asesoramiento. Las tasas de efectividad son similares. Las usuarias del anillo refirieron menos efectos adversos que las píldoras y parches, pero mayor irritación vaginal y leucorrea. El cumplimiento en usuarias típicas es significativamente estadísticamente mejor que el resto. La consejería aumenta el uso correcto de anticonceptivos alternativos y esto es algo que quiero que se lleven a casa. Es importantísimo que hagamos consejería, que estudiemos anticonceptivos, que estudiemos las propiedades de cada uno de los anticonceptivos y que se lleven a cabo a casa, que mientras más le expliquemos a la mujer, mejor va a ser el apego al anticonceptivo. Este es Will Smith y este es Chris Rock. Ya todos conocemos lo que sucedió. Yo quiero que ustedes sean, aunque nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de acto de violencia, quiero que nosotros el ginecólogo sea Will Smith. Que perdamos ese miedo y le demos una bofetada al miedo de usar anticonceptivos en la transición a la menopausia. Son pacientes que necesitan anticonceptivos para evitar un embarazo de alto riesgo, necesitan mejorar sus síntomas en esta transición a la menopausia. Bueno, así quería yo culminar mi presentación. Por parte de Chemical Dampe, queríamos agradecer la participación al webinar, a Sobemo y a todos los participantes. Y queremos anunciar que no solo estamos con MyRing, que es el anillo vaginal anticonceptivo que presentamos el día de hoy, sino que pronto vamos a traer tibolona bioequivalente del país, llamada Tibelia, y muchas otras sorpresas que nos acompañarán en los próximos webinares en el Pro de la Salud de la Mujer. Aquí, si ustedes están viendo, hay un código QR abajo de los agradecimientos, donde si usted tiene el teléfono, no está desde la computadora y tiene el teléfono, puede poner su cámara y le va a salir un link. Si le da clic al link, va a entrar a nuestros contactos de Chemical Dampe, donde tenemos el Facebook, la página de internet, nuestro dominio, y tenemos nuestro Instagram, por lo cual no solo pueden investigar sobre el producto y le podemos hacer llegar los trabajos de investigación que presentamos el día de hoy,
sino que también pueden hacer farmacovigilancia. A la hora de un efecto adverso de sus pacientes, pueden contactarnos por esa vía. Muchísimas gracias por su atención y bueno, gracias a la sociedad por esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias al doctor Manuel Perosa, como les dije, un joven ginecobstetra, pero excelente talento. O sea, ya tenemos buenas generaciones de relevo en nuestro país y eso nos honra. Y vamos entonces a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos para que nos acompañen el doctor Manuel y el doctor Alexander. Y vamos a empezar con el doctor Mendoza. Y una de las preguntas que nos hacen es en relación a cáncer de mama, Alexander. Tú dijiste que definitivamente no incrementaba el riesgo, que el riesgo en usuarios de anticonceptivos hormonales en esta etapa de la vida era realmente muy bajo. Y es un concepto que debe quedar muy claro porque hay mucho miedo al cáncer de mama. ¿Qué pasa en las pacientes portadoras de la mutación genética BRCA1, BRCA2? ¿Hay algún riesgo? ¿Podemos o no utilizar anticonceptivos en estas pacientes? ¿Anticoncepción hormonal? Bien, bueno, gracias a todos por estar presentes. Con respecto al riesgo de cáncer de mama y el uso de la anticoncepción, pues esto ha sido un tema, digamos, a lo largo de la historia que ha tenido muchos altibajos y muchos cambios, ¿no? Y esto ha estado en relación a la dosificación de los anticonceptivos. No olvidemos que inicialmente las dosis con las cuales estábamos trabajando en años anteriores eran mucho más altas y obviamente esto podría conferir un riesgo mucho más alto de desarrollar cáncer de mama. De hecho, las formulaciones que se usaban antes del 1976, algunos estudios sí reportaban un cierto incremento en el riesgo de cáncer de mama, pero estamos hablando de formulaciones de estradiol mucho más altas, ¿no? Inclusive con uso de otros estrógenos. Los metaanálisis publicados antes del 2010 hablan de un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama, pero esto está relacionado justamente con estudios realizados con dosificaciones altas de estradiol. Posteriormente a este año se han publicado nuevos metaanálisis que no han relacionado el uso de los anticonceptivos orales, sobre todo los combinados, de estas nuevas formulaciones con baja dosis con el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Y con respecto a las pacientes sanas que han sido diagnosticadas con la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, pues también han habido diferentes opiniones. Recuerden que los genes BRCA1 y BRCA2 no solamente se relacionan con cáncer de mama, su mutación se relaciona con otros cánceres ginecológicos, entre ellos cáncer de ovario. La mayoría de los metaanálisis no han demostrado un incremento del riesgo de las pacientes portadoras de esta mutación, usuarias de anticonceptivos de baja dosis en relación al cáncer de mama. Más bien han reportado un efecto protector con relación al cáncer de ovario y relacionado con su tiempo de uso, y esta protección pues persiste aún 15 años posterior a la suspensión. Entonces hay que colocar en una balanza realmente qué es lo que queremos. El riesgo reportado ha sido muy bajo y sobre todo ha sido en pacientes de la mutación BRCA1 menores de 25 años, que se ha reportado con el tiempo un aumento muy ligero, pero el cual no ha sido estadísticamente significativo. Entonces, en conclusión, definitivamente podemos usar anticonceptivos orales, ya sea de solo progestágeno, ya sea de los orales combinados en este tipo de pacientes. Y tomando en cuenta la protección de cáncer de ovario, la cual es muy importante en el grupo en general. Ok. Hay muchos comentarios muy lindos para ustedes. Felicitaciones a ambos por sus excelentes conferencias de diferentes regiones del país, del exterior. Los felicito.
explican. Quiero invitarles a los dos, por favor, a que activen sus cámaras para que la gente los vea a ustedes dos mientras están con este panel, por favor. Manuel, muy bien. Sí, Así para que vean que no somos unos robots. Exacto, exacto. exacto. No fue pregrabado. Exacto. Continuando con la parte de mama, nos preguntan que si los fibroadenomas mamarios son alguna contraindicación, empeoran, ¿hay algún problema, una ventaja con el uso de anticonceptivos y fibroadenomas mamarios? No, la enfermedad benigna de la mama, entre ellos fibroadenomas, no contraindica el uso de anticoncepción hormonal. Eso está demostrado. Lo que sí podemos advertirle a la paciente es que, bueno, puede experimentar quizás pues alguna mayor tasa de crecimiento, más sensibilidad, pero no significa que debamos contraindicar. Apoyando un poco al doctor Alexander, en cuanto a la pregunta que surgió del cáncer de mama, es importante recalcar que actualmente las nuevas presentaciones o las nuevas moléculas, como se mencionó en las perlas de la NAMS, como el estetrol, como anticonceptivo, que va a venir combinado con la drospirenona, tiene menor riesgo. Ya está demostrado por ser un estrógeno con todas las propiedades que en un futuro hablaremos y que esperemos que estemos otra vez en Sobemo aquí hablando de eso. Sí, correcto. Los estudios nuevos con las nuevas dosis, formulaciones y los nuevos preparados, pues han demostrado que no hay riesgo. Sí, incluso hay trabajos más antiguos, Alexander, y están en el consenso de anticoncepción, que el uso de anticonceptivos orales combinados protege la enfermedad benigna de la mama. Sí, Hay también. un riesgo relativo menor de patología benigna, de desarrollar un fibroadenoma o una enfermedad benigna. Entonces, bueno, tomarlo porque entre esos beneficios no contraceptivos, ese es uno de ellos. No, y vemos con mucha frecuencia colegas que le dicen a la paciente con condición fibroquística, con fibroadenoma, no puedes definitivamente y categóricamente usar anticonceptivo porque tienes esta patología. Y es importante aclarar este punto porque estamos evitando a una paciente primero el planificar un embarazo que no desea en ese momento y segundo, pues todos los beneficios que puede tener el uso de anticonceptivos. Y otra de las preguntas, Alexander, es sobre cuándo cambiar a terapia hormonal. Tú lo mencionaste, sobre la determinación de la FSH. Entonces nos preguntan, ¿cuándo se hace la determinación de FSH en un anticonceptivo hormonal combinado? ¿Tengo que suspender el anticonceptivo un tiempo o cuándo debo solicitar la FSH? ¿Y qué valor va a tener? Esa pregunta es interesante, ¿no? Porque nosotros siempre en nuestros posgrados y en nuestros alumnos hemos pregonado el hecho de que cuando vamos a estudiar a una paciente desde el punto de vista hormonal, debemos suspender los anticonceptivos hormonales, cualquiera que sean, por 3 meses, para poder hacer el estudio de las hormonas. Sin embargo, esto es para hacer otros estudios, perfil androgénico, etcétera, ya que los anticonceptivos, bueno, modifican muchos parámetros. Sin embargo, en este grupo de pacientes no es necesario suspenderlos durante tanto tiempo. Podemos hacer perfectamente la medición de los niveles de FSH en los 7 días de descanso, ya sea que el régimen sea 21/7 o en los 4 días de placebo, ya sea que el régimen sea 24/4. Y con ese valor, como lo dije en la conferencia, un valor mayor de 40 ya nos habla de que no hay necesidad de seguir con anticoncepción y podemos pasar con toda confianza a terapia hormonal porque la paciente no va a tener ovulaciones impredecibles, pero con un valor menor a eso nos surge la duda. Pues continuamos con anticoncepción y vamos haciendo mediciones seriadas en el tiempo hasta que logremos obtener un valor ya, digamos, definitivo. Y siguiendo en esta tónica de cuándo cambiar, ¿hasta qué edad hay una edad límite para usar anticonceptivos? ¿O cómo nosotros decidimos? Esta paciente ya no debe usar anticoncepción hormonal, sino terapia. ¿Es por edad? ¿Es por FSH? ¿Es por sintomatología? Realmente es una suma de factores, ¿no? Para nosotros decidir usar o no un combinado como terapia hormonal. Los estudios han demostrado que los anticonceptivos orales combinados en mujeres mayores, por el hecho solamente de tener etinilestradiol, aumentan mucho el riesgo cardiovascular.
Entonces, sí, definitivamente cuando entramos en la edad promedio de la menopausia, pues ya debemos comenzar a pensar en usar terapia hormonal de reemplazo, preferiblemente uso de, obviamente, de una terapia estrogénica transdérmica, que sabemos cuáles son todos sus beneficios. No es que la oral sea mala o esté contraindicada, sin embargo, la transdérmica, pues es lo mejor, ¿no? Igualmente, no olvidarnos de la asociación de los factores de riesgo, comorbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera, a la hora de nosotros pues decidir el cambio. Pero definitivamente sí, hay que cambiar a la terapia hormonal considerando una serie de factores, no uno solo. Y por supuesto los niveles de FSH. Exactamente, o sea, la paciente puede recibir su anticonceptivo hormonal hasta el momento que lo necesite, o sea, cuando está en riesgo de embarazo. Y debemos tener en cuenta qué tipo de anticoncepción hormonal. Recordemos que la mayoría de los anticonceptivos que tenemos tienen etinilestradiol, es un estrógeno potente, por tanto no es el más indicado en la menopausia como terapia hormonal. Si tenemos anticonceptivos que tienen estradiol, tal vez, pero no hay estudios, sean más seguros y los podríamos indicar. Pero la terapia hormonal la vamos a seleccionar en base a la paciente. Y como bien lo dijo el doctor Mendoza, la terapia transdérmica ha demostrado tener un menor impacto cardiovascular y metabólico, por lo tanto, esa sería la vía de elección, al igual que el progestágeno. Y actualmente en terapia hormonal se recomienda usar progesterona micronizada como progestágeno de elección y no las progestinas de la anticoncepción hormonal combinada. Y cuando hablo de anticoncepción hormonal, estamos hablando de todos los anticonceptivos hormonales combinados. Entonces, ese switch lo vamos a hacer cuando ya la paciente Necesite. Síntomas, tenga un FSH que ya indique que no va a ovular y seleccionaremos entonces la terapia hormonal. Fíjense que con respecto a este tema, hoy día hay anticonceptivos que tienen valerato de estradiol y progestágenos que usamos también en terapia hormonal de reemplazo, ¿ok? Como la drospirenona. Inclusive formulados de manera diferente, con las mismas dosis. Sin embargo, el anticonceptivo que contiene valerato de estradiol, hidrospirenona o dienogés tiene un régimen 21-7. Obvio, el preparado que viene ya para terapia hormonal no tiene descanso. Sin embargo, son las mismas dosis y los mismos compuestos. Entonces, pero no tenemos estudios todavía que digan que el valerato de estradiol tiene algún tipo de ventaja sobre algún otro estrógeno. Faltan, por supuesto, más datos, ¿no? Exacto. No han sido todavía aprobadas como terapia hormonal. Por supuesto, hay nuevos estrógenos, eso lo voy a dejar para el final como una pregunta y un comentario sobre lo que es el estretol y estos nuevos estrógenos. Otra de las preguntas nos dicen, aquí lo ponen como terapia hormonal, pero no vamos a hablar en terapia hormonal, sino en anticoncepción en esta etapa. Pacientes con fibromatosis uterina, anticoncepción hormonal en estas pacientes. Vale por todas, Manuel, también para ti, anillo vaginal. Sí, no está contraindicado el uso de ACOS en el caso de la fibromatosis uterina. Inclusive podría en algunas pacientes, obviamente, individualizar casos según la localización de los miomas, tamaño de los miomas. Pudiéramos usarlo para controlar ciclo, mejorar sangrados, para posteriormente o tratar de postergar un poco la cirugía, ¿no? No en todas funciona, obviamente hay que pues, colocar en una balanza a la paciente y ver riesgo-beneficio, pero no está contraindicado. Exactamente. En absoluto. Exactamente. Sí, Alexander, te voy a pedir muy corto y resumido. En la transición menopáusica, ¿cuál sería la paciente candidata ideal a un anticonceptivo hormonal combinado, a un anticonceptivo de solo progestágenos, a un sistema intrauterino? Bueno, primero, acordémonos que en la transición es muy común encontrar ciertas comorbilidades, ¿no? Que pudieran elevar el riesgo cardiovascular de uso de anticonceptivos orales combinados. Entonces, el método, la mujer, digamos, ideal en la transición
para usar un anticonceptivo oral combinado sería, por ejemplo, una paciente que no fume, una paciente no fumadora, que no tenga ningún antecedente de importancia, es decir, que no haya tenido un infarto, que no haya tenido un tromboembolismo, que no sufra de migraña con aura, que no tenga ninguna neoplasia estrógeno dependiente, es decir, una paciente sana. Sería la candidata ideal a seguir con una anticoncepción oral combinada durante la transición. Una paciente ideal para el uso de una mini píldora, o sea, de solo progestágeno, es aquella paciente que tenga algún tipo de riesgo. Por ejemplo, una paciente fumadora pudiera beneficiarse del uso de una píldora, de una mini píldora. Una paciente con una migraña sin aura también, aunque si durante el uso del anticonceptivo aparece la migraña, pues hay que suspender el uso. Con la paciente con algunas condiciones médicas y por supuesto debemos revisar siempre bien los criterios médicos de elegibilidad de la OMS porque algunas patologías también contraindican, ¿no? Y la paciente para usar el sistema intrauterino de levonorgestrel, pues realmente ahí se amplía un poco más el abanico, ¿no? Porque el sistema intrauterino, como tiene una liberación local, su paso a sangre es relativamente poco, tiene menos impacto sobre muchos parámetros metabólicos. Entonces, digamos que lo pueden usar tanto pacientes sanas en la transición que desean una anticoncepción a largo plazo, efectiva y que además necesiten control del sangrado, porque acordémonos que durante la transición uno de los síntomas más frecuentes es el sangrado uterino anormal frecuente por este acortamiento que hay del cuerpo de la fase lútea. Entonces tenemos ahí un control del sangrado. Ya sea una paciente sana como una paciente con alguna patología asociada, ya sea que tenga diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 controlada por supuesto, o alguna otra condición, inclusive una paciente que tuvo en el pasado un tromboembolismo venoso en miembros inferiores también lo puede usar por ese impacto, digamos, menor en estos parámetros. Manuel, con respecto al anillo vaginal, y Alexander dijo las pacientes con migraña, con aura, que es una categoría 4. Migraña sin aura, podemos usar anillo anticonceptivo. Sí, la migraña sin aura, sobre todo de reciente diagnóstico, no es ninguna contraindicación para el uso del anillo. El anillo tiene las dosis más bajas de etinilestradiol que hay y tiene dosis muy bajas de tonorgestrel y tiene todas las ventajas y beneficios que tiene la histopatología de la vagina por su absorción. Entonces, no hay primer paso gastrointestinal, no hay primer paso hepático, no hay paso gastrointestinal. Entonces, la respuesta es sí, sí lo puede usar con seguridad. Si yo lo que sugeriría es una evaluación interdisciplinaria en conjunto con neurólogos y decidir en conjunto realmente, porque uno a veces cree que sabe migraña y realmente eso es intrusismo. Entonces, mi primera recomendación es que acuda a un neurólogo y decidan en conjunto. Me tomó un momentico, doctora, y disculpe. Es importante lo que tú dijiste, porque está muy subdiagnosticada o sobrediagnosticada. La paciente te dice sufro de migraña, pero nunca ha ido a un neurólogo, nunca se ha clasificado, no sabemos si es con aura, si es sin aura, si realmente es una migraña o una cefalea simple. Por eso es importante que la paciente sea valorada por otro especialista. Ok. Doctora, yo me permito un momentico para comentar, bueno, hacerle llegar a la población médica y que nos acompaña, de que actualmente, porque hay muchas preguntas de si hay estudios que avalen el anillo en Venezuela, etcétera. Bueno, la doctora Rita lideró el estudio cuando se hizo de NuvaRing. NuvaRing ya no está en Venezuela, ahorita tenemos MyRing y está liderando en conjunto conmigo un estudio longitudinal, prospectivo, multicéntrico en Venezuela, en el área metropolitana. Tenemos pensado captar alrededor de 200 pacientes y estamos haciendo evaluación de la tolerabilidad de estas pacientes a través de ciertas encuestas y estamos midiendo índices de masa corporales, tensión arterial sistólica y diastólica en estas pacientes en las subsecuentes consultas. Las vamos a estudiar durante inicialmente 3 ciclos
Así que bueno, la respuesta es que actualmente hay estudios con NuvaRing, estábamos haciendo estudios con MyRing y queremos impulsar a que los residentes que estén escuchando, los médicos que estén escuchando, sigan haciendo en conjunto con nosotros, Chemical Dampe, con las empresas serias en Venezuela, estudios de investigación. Debemos hacer un estudio futuro en transición menopausia, el uso de anillo únicamente. A ver, para darle con mayor certeza y mayor fuerza estadística a eso. Pero sí hay estudios avalados a nivel internacional del uso del anillo en transición menopáusica. Está el estudio de la doctora Susan y colaboradores en Washington, que se lo podemos hacer llegar, donde se ha estudiado el anillo vaginal como tratamiento de los síntomas en la transición menopáusica. Sí, Doctora, aquí hay dos preguntitas que me parecen interesantes. ya va, un minutico. Como dijo Manuel, el anillo vaginal anticonceptivo tiene múltiples estudios. El anillo per se de seguridad, eficacia, tolerabilidad. El estudio TIM, el estudio Choice, que fueron de selección de un método anticonceptivo. En Latinoamérica, donde nosotros formamos parte del estudio, se llamó estudio Piensa. Fueron los resultados muy similares a los que presentó Manuel. Nosotros en Venezuela ahora estamos haciendo este estudio prospectivo sobre lo que es la seguridad y la tolerabilidad del anillo vaginal, específicamente con MyRing, y estamos en el grupo de edades amplio, lo empezamos desde el adolescente mayor de 14 años hasta la transición menopáusica. Alexander, unas preguntas que hacen aquí. Pacientes con hiperplasia endometrial y anticoncepción. Esa es la que estaba leyendo. Sí, bueno, definitivamente aquí hablan de una paciente con sangrado irregular, pero con hiperplasia endometrial, ¿no? Bueno, definitivamente debemos diagnosticar de forma adecuada qué tipo de hiperplasia es. El método, pues, es una biopsia guiada por histeroscopio, el gold estándar. Debo mencionar que existen múltiples estudios en relación al uso del sistema intrauterino de levonorgestrel para el tratamiento de la hiperplasia endometrial, ¿no? En un pasado, pues, la literatura era limitada, sin embargo, hoy día ya existe la aprobación para su uso en algunos países, entre ellos en el que me encuentro, Colombia. De hecho, es uno de los tratamientos que usamos de forma rutinaria para el tratamiento de la hiperplasia endometrial. Esa es una muy buena opción. Sí. También el acetato de medroxiprogesterona, no lo podemos dejar por fuera, Sí. porque sabemos que como el inyectable es anticonceptivo y también se usa en hiperplasia endometrial. Hay un comentario que ponen que el sistema intrauterino es el mejor método para la paciente en la transición. Fíjense, es un buen método en la transición, pero no es el mejor, porque recordemos que la paciente en la transición hace síntomas también por déficit estrogénico cuando ya nos acercamos a la menopausia. Y si bien el sistema intrauterino nos va a disminuir el sangrado y llevar generalmente a la menorrea, no mejora los síntomas vasomotores. Entonces, o a esa paciente administramos terapia hormonal por vía transdérmica o por vía oral, dependiendo del perfil de la paciente, o usamos anticoncepción hormonal combinada si no hay contraindicación. Cuando preguntan candidatas ideales, recordemos que las candidatas ideales para un anticonceptivo hormonal combinado o solo progestágeno o no hormonal vienen dadas por los criterios de la Organización Mundial de la Salud, los criterios de elegibilidad. Pacientes con categoría 1 y 2 pueden usar el método. Categoría 3 y 4 no podrán usar ese método. Eso no lo tenemos, es muy fácil. En internet hay la rueda de la OMS, es muy fácil, hay muchas aplicaciones para tener. Manuel, Hay un comentario que yo quería hacer, doctora. Por ahí dicen, consideren que basado en los hechos de que faltan estudios multicéntricos y con un universo mayor para pacientes con dispositivo intrauterino, que es el que más se ajusta como anticonceptivo en la transición. Realmente hay que basarse siempre, cada paciente es un individuo, creo que yo lo mencioné, debemos individualizar cada uno de los casos, guiándonos por los criterios de elegibilidad de la OMS y los factores de riesgo primarios y secundarios cardiovasculares, y no el dispositivo, por experiencia también propia y por los estudios de investigación, no todos los dispositivos son buenos para todas las pacientes. Entonces debemos de primero que todo elegir bien a las pacientes para saber cuál es el que mejor va a verse beneficiada, y adicional a eso, pues el sistema, el SIU, tiene solo progestágenos, y muchas veces en la transición en la menopausia, las mujeres tienen muchos sofocos,
y el progestágeno no va a ayudar con el sofoco. Entonces vas a tener que invertir, o la paciente va a tener que invertir en coadyuvantes, terapias coadyuvantes para poder mejorar los sofocos. Entonces, paciente que tiene muchos sofocos es mejor utilizar estrógeno, porque los sofocos por la fisiopatología y la fisiología es por el centro de termorregulación, es por el cese estrogénico. No, y la progesterona no va a ayudar en estos sofocos. Entonces, no en todas las pacientes es bueno el SIU. Hay que saber siempre elegir muy bien a las pacientes. Sí, Manuel, sin embargo, complementando un poco tu pregunta, ¿no? Ya cuando la paciente está en la menopausia, definitivamente el combinar una terapia estrogénica, ya sea oral o ya sea transdérmica, según la indicación o la contraindicación, con el sistema intrauterino es una excelente opción, porque estamos evitando darle otro medicamento a la paciente. En la transición es un buen método, como le dijo la doctora Pizzi, no el único ni el mejor. Es un buen método para dar anticoncepción y control quizás de sangrado. Sin embargo, no estamos cubriendo la parte de los sofocos y de los síntomas por hipoestrogenismo, ¿no? Aquí había alguien también que preguntaba que si yo recomendaba el anillo vaginal en la transición menopáusica. El anillo vaginal es un excelente método que proporciona una anticoncepción adecuada y sí se recomienda, pero como siempre, como dijimos Manuel y yo en las conferencias, no hay estudios del anillo vaginal específicamente en la transición, ¿no? Nosotros podemos inferir como clínicos a través de los diferentes estudios con otros métodos combinados que sí es un excelente método y se puede usar y efectivamente lo es, según la experiencia clínica de muchas personas. Doctor Ernesto, la FSH, él dice que los síntomas vasomotores se presentan cuando la FSH es mayor a 40. No, en la transición, recordemos, por la fisiopatología y los cambios hormonales, que la FSH puede aumentar y disminuir. Tiene muchas fluctuaciones y en una de esas fluctuaciones puede haber ciclos ovulatorios y un riesgo de embarazo. Entonces debemos cuidar mucho que no se nos embarace una paciente que a esa edad no quiere un embarazo. Entonces, por eso es que la importancia de un método anticonceptivo seguro en esta edad. Manuel, en relación al anillo vaginal, la eficacia con el uso ideal y la eficacia con el uso real. O sea, la paciente se le va a olvidar quitárselo cuando. El índice de PER con eficacia teórica es de 0,6. Ahora, en cuanto a la eficacia práctica o eficacia real, como le digo yo, puede llegar inclusive hasta 7 y 6 en algunos estudios, otros estudios 8. Pero de igual forma, esto creo que tiene mucho que ver con la asesoría y la planificación que uno tenga con su paciente en la consulta. Si una paciente se va a pegar mejor al método si tú haces una buena asesoría. Si no, no se va a pegar bien al método o lo va a usar de forma incorrecta. Sí, les quería contar una experiencia personal que tuve yo con el uso del primer anillo vaginal en Venezuela, ¿no? Una de las primeras barreras que yo veía era el tabú cultural. El tabú de que la paciente no creía que un método colocado en la vagina por 21 días la iba a proteger, ¿no? Y luego estaba el tema de le molesta a mi pareja con la relación sexual, se puede salir con la relación sexual y voy a perder la eficacia anticonceptiva. Como dice Manuel, una vez que se vencen todos esos tabúes y esas barreras y la paciente logra usar el método, se enamora del método. Eso me pasaba. Sí. Luego la paciente le encantaba el anillo vaginal porque era discreto, no era usuaria dependiente, no tenía que estarse acordando todos los días de una píldora o de una inyección. Y el tabú con la pareja también se tumbó porque se le hacían, bueno, se le daba mucha consejería y al final ellas se daban cuenta que todo lo que tenían en la cabeza era puro mito, ¿no? Puro mito, puro comentario. Y es un excelente método. Sí. Sí, de acuerdo. La consejería es fundamental en todos los aspectos de la medicina, en anticoncepción mucho más. Manuel, una de las cosas, el componente en el cual, del anillo vaginal, produce alergia, como el látex en algunas pacientes, ¿o no? No, el vinilacetato, que es el plástico por el cual él está conformado en casi su totalidad,
no se ha visto ningún rechazo al componente, más en su prospecto y la recomendación médica es que si la paciente tiene algún rash cutáneo, tiene algún efecto sistémico, ante el uso del mismo es que lo suspende inmediatamente y acude al facultativo. Más en los estudios de investigación más importantes a nivel mundial y los que se han llevado a cabo en Venezuela, ninguno ha reportado alergia al etilenglicolacetate. Con respecto a la refrigeración, que es un aspecto importante porque los que pudimos usar Novarrin sabíamos que no se debía guardar por lo menos más de 3 anillos fuera de nevera porque perdería pues la eficacia. Claro. Entonces es seguro dejarlo fuera de una nevera en la habitación, en un sitio por 24 meses, como dijiste. Bueno, lo más importante es que se conserve una temperatura de 25 grados, que no le pegue el sol directo y que tampoco esté en humedad. Entonces es un poco difícil, ¿no? O sea, es un poco difícil, pero tampoco usted puede someterlo a temperaturas muy bajas porque a veces las neveras no tienen la termorregulación que uno necesita, ¿no? Si usted es pediatra y tiene una termorregulación de su nevera que le diga que está a 25 grados, lo puede meter en la nevera. Pero mi recomendación es que esté en un sitio fresco, a 25 grados lo que se recomienda, no superar esa temperatura y que no le pegue la luz de forma directa. Y en su estuche de aluminio empacado que tiene un cierre hermético y es estéril por dentro. Okay. Manuel, en pacientes porque estamos en la transición y estas pacientes pueden tener prolapso de órganos pélvicos. ¿Alguna contraindicación? ¿Hay mayores? Eso es una muy buena pregunta porque no se mencionó, pero sí es bueno hacer la acotación de que una paciente con prolapso de órganos pélvicos, sobre todo de estadio 2 o más allá, yo no recomendaría colocar un método vaginal, ninguno de los métodos vaginales, porque la tendencia a la expulsión es lo que puede ocurrir. Entonces, creo que sería importante agregarlo a las próximas conferencias del anillo. La pregunta está muy buena y bueno, mi respuesta es no, no lo usaría en esa paciente. Perfecto. Y sabemos que el anillo vaginal produce mayor secreción vaginal. Por el mismo efecto estrogénico local. ¿Podría tener esto alguna ventaja o desventaja? ¿Podría ser mejor para las relaciones? ¿O podría cambiar ese pH y producir más infecciones vaginales? ¿O no produce más infecciones vaginales? ¿Qué dicen los Bueno, estudios? en cuanto a la evidencia científica, porque nos tenemos que basar en la evidencia científica, no se ha reportado un mayor aumento de vaginosis bacteriana por alteraciones del pH con el uso del anillo. Descargas vaginales sí, por el mismo uso o por el mismo impacto estrogénico, como usted mismo lo comentó, pero creo que lo debemos ver como más bien el beneficio de lubricación y de menor síndrome genitourinario de la transición a la menopausia, que a veces puede ocurrir más precozmente. Entonces creo que más bien es un beneficio y muchas veces se ha atribuido la cándida, ¿no? También, esa es una pregunta frecuente. Doctor, tengo candidiasis con el anillo. Realmente, ¿cómo usted sabe que es una candidiasis? Porque si usted no le produce prurito, que es picazón, no le produce molestias, no le huele mal el flujo, no es como queso cortado, pues yo no creo que sea una cándida, sino una descarga esperada del método. Y aparte de esto, si una paciente sufre de cándida, deben evaluarse otros factores de riesgo que no es el anillo. Probablemente es una paciente que ya venga con cándidas recurrentes o cándidas no albicans y hay que estudiar muy bien esa paciente antes de retirar el método. No es una contraindicación para el retiro o dejar de hacer su uso. Se puede tratar fácilmente a la paciente. Exacto. Una de las preguntas es si la paciente tiene una infección ginecológica baja, amerita uso de tratamientos con óvulos o crema vaginal. ¿Tenemos que retirar el anillo o ella puede utilizar su anillo vaginal y sus óvulos que necesite? Ella puede utilizar sus óvulos sin ningún problema y esto no va a afectar ni la absorción del medicamento ni va a afectar la efectividad del mismo. Así que no es contraindicación para el retiro, al menos que sea una enfermedad infecciosa que conlleve a un cáncer ginecológico, como es el BPH y lesiones, pero ya eso es una mala elegibilidad del método. Le pusieron el método a una paciente con una lesión preinvasora o precancerosa de cuello uterino sin haberla estudiado previamente y elegir un método anticonceptivo ideal. Sí, eso es importante porque uno de los tabús que tenían las pacientes era que colocándose el tratamiento vaginal respectivo para la infección correspondiente, se iba a afectar la eficacia anticonceptiva y muchas tenían miedo de quedar embarazadas usando los óvulos, las cremas, con el anillo puesto. Entonces es importante que aclaremos en la consejería esto.
Es importante y recuerden que no hay el primer paso hepático. El problema con los medicamentos es cuando interfieren en el citocromo P450. Y si el anillo estamos diciendo que pasa directo al torrente sanguíneo y no afecta a este citocromo P450, ningún medicamento por vía vaginal, que es de absorción vaginal además, va a afectar la efectividad del mismo. Correcto. Podemos realizar el examen ginecológico, colposcopia, test killer, todo sin retirar Citología. citología. Todo, no hay ningún tipo de problema. Recuerden que el anillo puede estar, si usted le incomoda ahí el ginecólogo con el anillo, usted se lo puede retirar durante la consulta y volverlo a colocar dentro de las primeras 3 horas. Hay algo importante que no aclaré por tanta información de dar, que es que el anillo, una vez que se retire, debe ser introducido en la bolsa de aluminio. Por eso es que la bolsa de aluminio no se debe botar. Y cuando ya tenga que usted eliminar el anillo, elimínelo en la basura dentro del envase envuelto en aluminio, porque conservamos el medio ambiente. El plástico es contaminante. Adicional a eso, el anillo se debe lavar con agua templada o agua fría y no agua caliente, porque y con agua y jabón, no con otro producto, porque puede afectar ahí sí su efectividad, dañar el excipiente. Nos preguntaron mucho en el chat, disponibles en todas las farmacias ya, el costo, algunos, pero no todos, a lo mejor leyeron el chat, sobre el costo en dólares y en bolívares. Ok, el costo que se está manejando actualmente es de $25, que al cambio son 111 bolívares digitales. Ya están presentes en Farmatodo, Locatel y todas las principales farmacias del país. Nos preguntan algún tipo de jabón particular para lavar el anillo o solamente con agua. Agua es más que suficiente, pero si usted quiere, puede ser cualquier jabón, realmente. Lo importante es que no sea cualquier otro producto del jabón. Manuel, una pregunta. ¿Qué pasa si el anillo está más de 3 horas fuera de la vagina o un tiempo indeterminado? ¿Qué conducta debe tener la paciente? Ok, si tuvo más de 3 horas fuera, son situaciones especiales. Bueno, es importante aclarar, y disculpa que no te conteste directamente, que el anillo tiene su prospecto adentro y están todas las situaciones especiales que nos encargamos en Chemical Dump de que estuviesen, por si usted tiene la duda, ¿no? Pero de igual forma, comuníquese con su facultativo. Pero de igual forma, si usted pasa más de 3 horas con el anillo, usted tiene que volvérselo a introducir lo antes posible, si es menor a una semana el olvido, ¿ok? Y utilizar preservativo durante una semana. ¿Okay? Eso es lo preservativos masculinos. Hay algunos estudios, muy pocos, que dicen que el preservativo femenino puede afectar la inserción o puede aumentar el riesgo de expulsión del anillo. Entonces, con preservativo masculino es lo que se recomienda. Ok. Insisten, Alexander, en una pregunta en relación a la FSH y como tú mencionaste que se deben hacer 2 FSH, se pueden hacer un ciclo y el siguiente ciclo hay que esperar algún otro tiempo para hacerlas. No, pudiera, como muy bien lo hemos dicho en la fisiología y de la menopausia, la presentación de la menopausia no es algo que se ocurre de manera abrupta, ¿no? Pueden haber ovulaciones intermitentes, la pérdida de la reserva ovárica es progresiva, no es de una sola vez. Entonces debemos estar haciendo determinaciones seriadas de la misma. Tiempos establecidos como tal no, pero pudiéramos usar cada 3 meses, cada 6 meses y obviamente correlacionándolo con la clínica de la paciente. Exactamente. Que tenemos, bueno, muchos participantes, han hecho muchísimas preguntas, felicitaciones de todos, de mucho, bueno, la doctora María Mercedes, orgullo lucianista, pues, para Sí, ambos somos egresados del Hospital Domingo Luciani. la doctora Noguera de Yo, Mérida. la doctora Pérez también. Felicitaciones, muchos, el doctor Vargas es un fan del anillo, tiene muy buena experiencia, lo puso en varios chats, no tuvo 0 problemas con sus pacientes, 0 abandono. Y bueno, hemos tenido pues realmente una muy buena mesa de discusión, de preguntas, una revisión extensa de la anticoncepción en general y más en esta etapa de la vida, este nuevo método que gracias pues al laboratorio Chemical Dump por traérnoslos para acá
a Venezuela otra vez y creer, como todos los que estamos aquí, y los que están afuera pero prestados creen en nuestro país y que las cosas las podemos hacer bien. Y como viene algo novedoso, yo quiero unas palabras de cierre de Alexander, unas de Manuel, que nos digan, uno, en relación a mensajes con respecto a la anticoncepción, con respecto al anillo vaginal, ¿qué piensan del futuro y qué piensan de moléculas que sé que nos las van a traer como el estretol para anticoncepción, para terapia? Sus mensajes, por favor, de culminación. Bueno, te cedo la palabra primero, Manuel. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que las palabras finales es individualizar cada uno de los casos, no tomar como un solo método, este es el mejor método, todos los métodos son muy buenos, pero hay un método bueno por cada una de las pacientes y se debe individualizar cada uno de los casos, siempre indagando en tabaquismo de la mujer, en riesgos de enfermedades cardiovasculares y recordando los criterios de elegibilidad de la OMS. En cuanto a las moléculas nuevas, se ha escuchado mucho sobre el E4, el estetrol. Tenemos el deseo y la ímpetu de que la vamos a tener próximamente como anticonceptivo con drospirenona en Venezuela y estaremos hablando pronto de este gran medicamento con sus grandes bondades en una noche de estas, en una mesa de discusión y que ojalá Alexander también nos pueda acompañar. Bueno, eso más o menos las palabras finales, agradecerle a Sobemo nuevamente y agradecerle a Chemical Dampe por hacer que las cosas sigan pasando en Venezuela, hacer que la salud sexual femenina sea cada día mejor con las nuevas moléculas en el pro de la salud sexual y femenina. Bueno, yo quiero dar las gracias primero que nada a todos los participantes que se mantuvieron conectados e interesados por este tema. Gracias por sus comentarios de aliento, por sus comentarios positivos. De verdad es muy estimulante ver esta audiencia, ¿no? Quiero también dar las gracias en general a todos los laboratorios que siguen creyendo en Venezuela o que comenzaron a creer nuevamente en Venezuela, ya que pues definitivamente necesitamos de su aporte para traer todas estas nuevas moléculas, todos estos nuevos productos para beneficio de nuestras pacientes. Y en relación al tema, digamos, como muy bien lo dijo Manuel, definitivamente a la hora de nosotros indicar un método anticonceptivo, primero debemos efectuar una adecuada consejería, ¿no? Explicarle bien a la paciente los beneficios, los efectos secundarios de todos los métodos anticonceptivos. Como lo llamo yo, colocarle en la mesa el abanico de posibilidades de las cuales disponemos para esta paciente. Nosotros como médicos, pues obviamente, tomar en cuenta los criterios médicos de elegibilidad de la OMS para descartar unos y quedarnos con otros. Recuerden que el desconocimiento de los efectos secundarios de los diferentes métodos es la principal causa de abandono de los mismos. Entonces, si la paciente no conoce los posibles efectos secundarios que son normales y que no son perjudiciales, muy posiblemente lo abandone, ¿no? Y es nuestra responsabilidad dar la consejería. Que no debemos imponer ningún método anticonceptivo. La paciente debe tener la posibilidad, en base a nuestra asesoría adecuada, de elegir el método que se adapte a sus necesidades, que se adapte inclusive a su bolsillo, porque esa es otra cosa que debemos considerar. A veces estamos enamorados de un método, del sistema intrauterino, del anillo, del parche, pero son muy costosos y la paciente no puede costearlo. Entonces, no debemos imponer ningún método, debemos informar a la paciente para que ella elija con nuestra adecuada asesoría. Bueno, de acuerdo con ustedes, de sus excelentes presentaciones, Alexander, Manuel, totalmente de acuerdo. Individualizar a la paciente, hacer una buena consejería son fundamentales. Ustedes han estado brillantes. La audiencia, que tuvimos más de 200 personas, aún más brillantes porque además a esta hora de la noche todavía acompañándolos y participando con tantas preguntas y tantos comentarios. Agradezco, por supuesto, al laboratorio por todo el apoyo que nos ha dado Chemical Dampe para este webinar y por supuesto a Sobemo, pues bueno, porque es mi sociedad, aunque estoy ex,
vicepresidente, pero sigue siendo mi social, por tener esta plataforma que nos hace llegar a todos los sitios de Venezuela y del exterior para poder transmitir pues todas estas novedades que ustedes pues nos han traído. Los quiero agradecer muchísimo. Si tienen alguna palabra de despedida, Manuel. Yo quiero hacer un último comentario que se me pasó en un momentico por tantas preguntas y respuestas. Es decirle que en Chemical Dump estamos comprometidos con la farmacovigilancia. Tenemos una fuerza de venta que va a estar ahorita en estos próximos meses visitando a los médicos en las distintas áreas de hospitales públicos y clínicas privadas. Por favor, permitan el ingreso de esta fuerza de venta que le va a hacer llegar la información del anillo y el acceso, ¿no?, a la farmacovigilancia. Si alguna de sus pacientes, ni que Dios lo quiera, tiene algún efecto adverso al anillo, pues tienen la plataforma que les mostramos al final, tienen la página de internet, tienen el Facebook, tienen el Instagram a la cual pueden hacer acceso y nosotros el laboratorio los vamos a respaldar. Bueno, muchísimas gracias. Realmente estuvimos 2 horas de este webinar muy nutrido. Gracias por la tan buena participación de todos, a nuestros conferencistas y a nuestra audiencia. Que tengan una muy feliz noche y hasta la próxima ocasión. Feliz noche. Hasta luego. Gracias.